En nuestro tema, en nuestra enseñanza número 19, y esta se titula La estrategia para la batalla. Y el objetivo es presentar el esquema de la oración personal. Hemos visto a lo largo de estos temas acerca del adiestramiento para la batalla, la estrategia para la batalla, hemos visto que hemos empezado a aprender de Jesús. En los evangelios, durante todos los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta al irlos leyendo que Jesús era una persona de oración. Que Jesús vino a la tierra, se encarnó de nuestra madre María, pero Él siguió siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero lo que es seguro es que Él se hizo 100% hombre y experimentó todo lo que un hombre experimenta: hambre, sueño, tristeza, alegría, enojo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Jesús es nuestro modelo a seguir, porque Jesús, siendo aquel que tenía la misión más grande, que era darnos la salvación, durante toda su vida siempre fue un hombre de oración. Entonces quiero que te pongas a entender cómo es que si Jesús era un hombre de oración, cuánto más tú y yo no tendremos que orar. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender de nuestro amado Jesús. La cita bíblica, todo esto es parte de la introducción. La cita bíblica que vamos a tomar es Mateo 6:6 y solamente vamos a centrarnos en la última parte del versículo 6, y dice lo siguiente. Mateo 6:6 dice lo siguiente, perdón, estaba yo en Marcos. Mateo 6:6 dice lo siguiente: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo secreto, lo que haces en secreto, te recompensará, te dará tu premio. Entonces, Jesús les está enseñando a los discípulos cuál es la forma en la que deben de orar. Por eso, en este tema, nosotros vamos a presentar algunos puntos respondiéndonos acerca de dónde debemos orar, cómo orar, cuándo orar, cómo orar. Todo esto lo vamos a responder de acuerdo a este versículo, Mateo 6:6. Jesús nos está dando la pauta. Esto es la introducción, ahora vamos al cuerpo del tema. Primer punto, ¿dónde orar? Es decir, Jesús lo vamos a responder de acuerdo a lo que dice Jesús en Mateo 6:6. ¿Dónde orar? Dice Jesús, tú cuando vayas a orar, entra a dónde, dice, a tu habitación, pero después dice, cierra la puerta. Entonces, ¿dónde es que nosotros tenemos que orar? Recuerda que estamos en una batalla y tenemos que tomarlo como un estilo de vida, la oración. Quiere decir que cada día nosotros debemos de buscar un momento y un lugar, sobre todo un lugar para orar con Jesús. Así que recomendaciones muy concretas. En este momento le dices a los jóvenes que van a tener unos segundos, un minuto, un par de minutos, para que identifiquen una habitación, un lugar, un cuarto dentro de su casa en donde cada día estarán orando delante de Dios. Es importante porque Jesús dice, cuando ores, entra a tu cuarto. Es importante que sea un lugar específico ahí cada día, todos los días, que no cambies de lugar. Si te es posible en tu habitación, ahí. Tal vez algunos hijos comparten habitación con sus hermanos, así que a lo mejor tu hermano no está interesado en orar, pues a lo mejor va a ser incómodo, lo vas a incomodar, vas a ocasionar problemas. Pero puede ser en el comedor, puede ser en el armario, puede ser en la cocina e incluso hasta en el baño. El punto es encontrar un cuarto de tu casa donde tú puedas estar a solas junto con Jesús. Es importante que ahí es donde se ore. Y fíjate, ¿por qué también dice Jesús que nosotros tenemos que orar y que cerremos la puerta? Fíjate, cuando Jesús dice, entra a tu habitación y cierra la puerta, está dando de veras un punto muy importante, y es que la oración es tener intimidad con Jesús. Es intimidad con Él, entre Él y yo. ¿Qué pasa? En una habitación, cuando entran, por ejemplo, los esposos, los novios, pues ahí pasa, ¿verdad? De todo. Entonces ahí es donde tienen intimidad, es donde se conocen, ahí es donde los esposos tendrían que arreglar sus asuntos, ahí es donde los padres tenían que corregir a los hijos, no dar espectáculo enfrente de todos, sino en la habitación encerrado y ahí reprender a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que en la habitación es en lo íntimo donde Jesús nos va transformando. En la oración es el lugar íntimo en el cual Jesús nos va mostrando qué es lo que debemos de cambiar.
Fíjate que a lo largo de este tiempo que yo llevo orando, que ya son más de 10 años que llevo orando todos los días, Jesús ha ido transformando mi corazón. Jesús, cada vez que yo oro con la palabra, voy orando, Él me va mostrando y me va haciendo ver qué es lo que yo debo de cambiar. Qué actitudes, qué pecados, yo pienso que no son pecados, pero después Él me muestra que son cosas que debo de cambiar. Qué forma de pensar debo de cambiar, de actuar, todo esto pasa en la intimidad, en oración, cuando estás entre tú y Jesús. Por eso Jesús dice claramente, entra a la habitación y cierra. Es un signo de quiero intimidad entre tú y yo. Eso es lo que significa. Entonces, hemos respondido. Primera pregunta, ¿dónde orar? ¿Cuál? En la habitación. ¿Qué significa? Concretamente un cuarto en tu casa, en donde todos los días ahí vas a orar con Él. Luego dice, ¿cuándo orar? Pues Jesús realmente era una persona que oraba siempre, pero sobre todo vemos en los evangelios que Él dice que Él se levantaba temprano desde el amanecer y se retiraba a un lugar a solas para orar. Entonces nosotros aprendemos de parte de Jesús que la oración debería de ser el primer lugar en nuestras vidas, es decir, al amanecer. No significa que a las 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana te vas a levantar y vas a hacer esa hora. Pero sí significa que es a tu amanecer, a mi amanecer. Todos tenemos horarios diferentes, tenemos rutinas diferentes. A lo mejor tu amanecer es a las 5, a lo mejor es a las 6, a lo mejor es a las 7, a lo mejor es a las 4 de la mañana, no lo sé. Pero ¿cuál es concretamente la respuesta para ti? ¿Cuándo debes de orar? Es en tu amanecer. Quiere decir, antes de que tú inicies tus actividades, estudias o trabajas, sea lo que te dediques, entonces antes de iniciar tu rutina, ahí es el momento en donde debemos de orar. Entonces no sirve orar en la noche, no sirve orar al mediodía, no sirve orar a las 5 de la tarde. Por supuesto que sirve. Entonces, ¿por qué debo de orar al amanecer? Tan sencillo como esto. Cuando nosotros oramos al amanecer, estamos haciendo dos gestos. Primero que nada, le estamos diciendo a Jesús, ir a la escuela, bañarme, desayunar, ir al trabajo, son cosas importantes, pero tú eres más importante. Y por eso, antes de bañarme, antes de desayunar, antes de irme a la escuela, antes de irme al trabajo, yo quiero pasar tiempo contigo. Por eso es que es al amanecer. Número 1. Número 2, de por qué oramos antes del amanecer. Porque si tú oras en la noche, por supuesto que Dios te escucha. Pero imagínate, cuando te saliste y empezaste tu rutina y todo esto, vienen las cargas del día. Y entonces en la noche llegas ya todo molido y ya pasaron todas las cuantas horas que estuviste fuera de tu casa luchando con toda clase de tentaciones, problemas, pensamientos. Pero sin embargo, si tú oras al amanecer, es como que sales lleno, recargado para enfrentar tu día. Y no digo que no van a pasar problemas o que es un repelente de pruebas. No. Vienen las pruebas porque estamos en un mundo en donde hay problemas, situaciones difíciles. Sin embargo, cuando tú oras, tienes la fortaleza espiritual de poder enfrentar esos problemas, estas situaciones desde otra perspectiva. No de acuerdo a la perspectiva humana, sino de acuerdo a la perspectiva espiritual. Y también estás más lleno de fe y de esperanza. Entonces, por eso es importante que cuando debemos orar, pues antes del amanecer. Concretamente, mi amanecer. Entonces, identifica qué hora te levantas. Yo me levanto para irme a mi escuela, a irme al trabajo por ejemplo, a las 6 de la mañana, porque tengo que bañarme, porque tengo que arreglarme, tengo que desayunar, tengo que tomar el autobús o lo que sea. Entonces yo tengo que levantarme a las 6. Entonces, antes de las 6 de la mañana, pues toma una decisión para levantarte a lo mejor 5:40. Si tú te levantas a las 7 porque entras más tarde a la escuela, entonces levántate 6:40. Vamos a empezar a identificar para tomar de veras decisiones concretas. Entonces, número 1, ¿dónde orar? Mi habitación. ¿Cuándo orar? Antes de iniciar mis actividades. Tercer punto importante, ¿cómo orar? Bueno, ya sé que tengo que orar en un cuarto específico, sé que tengo que orar a una hora específica, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Y para esto, querido amigo, aquí tengo un pequeño esquema que nos va a ayudar concretamente. Y aquí está. Este esquema es importante que se lo puedan repartir a los participantes. Y aquí está. Esquema por 20 minutos.
Entonces, con este esquema que se los voy a explicar, es muy sencillo, consta de 4 elementos o 4 puntos concretos. Y acuérdate que hemos dicho que vamos a orar con la palabra de Dios. Entonces, número 1, aquí está, primer punto, lectura del Evangelio. Entonces, nosotros iniciamos nuestra oración con la palabra de Dios, leyendo el Evangelio. Entonces, este esquema es por 20 minutos cada día. Y de veras, cuando tú lo sigues, es facilísimo orar de esta manera. Entonces iniciamos leyendo. El primer evangelio de todos es el Evangelio según San Mateo. Así que aquí lo tenemos. Evangelio según San Mateo. Entonces el capítulo es el número 1. Se lee todo corridito. Desde el versículo 1 hasta el versículo número 25. Ahí se acaba. Cuando termina, ahora vas a buscar el Salmo número 1. Entonces, aquí terminas de leer Mateo 1 y te vas a leer el Salmo número 1. Del versículo 1 hasta el número 6, que es donde termina el Salmo 1. Después de leer el Evangelio y el Salmo, vamos con nuestro tercer elemento del esquema, que es un canto. Aquí dice libro de cantos. Entonces, algunas parroquias o algunos coros tienen sus propios libros de canto, es decir, su repertorio. Así que aquí es libre elección y te invito a que puedas conseguir en el coro de tu parroquia o con algún ministerio de música de tu parroquia un libro de cantos. Y de hecho algunos coros incluso hasta graban sus propios discos. Entonces puedes tú buscar algunas opciones para entregárselo a las personas, a los jóvenes que tengan una serie de repertorios. Por supuesto también si hay jóvenes que saben tocar instrumentos, saben tocar una guitarra, yo todos los días uso mi guitarra para hacer la oración porque a mí me gusta mucho tocar. Entonces por supuesto también puede ser. Incluso también hay sitios web de nuestros cantos católicos que también puedes ocupar también para poder escucharlos. Después de escuchar este canto, el cuarto elemento es oración espontánea. ¿Qué significa oración espontánea? Significa orar a Jesús con nuestras propias palabras que salen del corazón. Y aquí hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. 1, alabanza. ¿Qué es alabanza? Es decir a Jesús lo que Él es para mí. Por ejemplo, traducido en una frase como esta: Jesús, yo te alabo y te bendigo porque tú eres mi Padre, porque eres mi amigo, porque eres mi protector, eres mi escudo, porque tú estás conmigo, porque no me dejas, porque eres fiel, porque me amas, porque eres poderoso, etcétera, etcétera. Todo esto son cualidades que yo estoy diciéndole a Jesús. Cuando yo lo digo en una frase, entonces esto es una oración de alabanza. Luego, ¿qué más puedo decir en la oración espontánea? Oraciones de agradecimiento. ¿Qué es la oración de agradecimiento? Es simplemente agradecerle por todas las bendiciones que me ha dado. Quiero hacerte una diferencia. Alabanza le digo lo que Él es para mí. Agradecimiento le digo lo que Él ha hecho o me ha dado. Gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias porque me dieron la beca, gracias por mi novia, gracias por lo que sea. Todo lo que Él me ha dado. Y el último punto es peticiones. Aquí tú le vas a pedir a Jesús todo lo que está anhelando, todas tus intenciones. De veras pídela con fe porque Él te escucha. Para Él nada es imposible. Él tiene de veras el poder para hacer de veras lo que tú no puedes resolver por tus propias maneras. Pídeselo al Señor. Pídele la sanidad de tu familia, la sanidad de tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Pídele que pueda bendecirte con un buen trabajo. Pídele que te bendiga en la escuela, que te dé la capacidad para entender las materias. Lo que sea, lo que tú estés necesitando. No pienses que es muy insignificante. Jesús está interesado en ti. Jesús quiere escuchar tus preocupaciones. Jesús está interesado en ti. Pídele de veras con fe, con corazón, que verás milagros concretos. Porque recuerda que la oración es un arma poderosa que está hecha para que podamos ver las bendiciones del cielo concretizadas en nuestras vidas. Y de esta manera, con este pequeño esquema, es muy sencillo, y con este esquema de veras de 20 minutos, todos los días verás grandes bendiciones en tu vida. Así que te invito ahora a tomar una decisión. Ya sabes, ¿dónde orar? En mi habitación.
¿Cuándo orar? Antes de iniciar mi rutina, mis actividades. ¿Cómo orar? Con este pequeño esquema de 4 elementos. Lectura del Evangelio, salmo, canto y oración espontánea. Al otro día, entonces, ¿qué voy a leer? Ya leí el día anterior Mateo 1, entonces al siguiente día voy a leer Mateo 2. Luego el salmo va a ser el número 2. ¿Qué pasa cuando termino de leer Mateo? Te sigues con el segundo evangelio, que es San Marcos. ¿Qué pasa cuando termino San Marcos? Me voy con el de San Lucas. ¿Qué pasa cuando termino San Lucas? Me voy con el de Juan. ¿Y qué pasa cuando termino el de Juan? Regreso al de Mateo, al menos por 2 veces. Y después me sigo con Hechos, Romanos, Corintios y todas las cartas, todos los demás libros del Nuevo Testamento. Los salmos solamente existen hasta el 150. ¿Qué pasa cuando termino el 150? Regreso al número 1. Y cuando tú empiezas a hacer esto, de veras se va a hacer la oración un estilo de vida y verás grandes bendiciones en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos.